Talia Ashford, una mujer que según las autoridades cambió su vida acomodada en una familia de tradición política en la costa Caribe para ser parte de la banda Los Costeños. En el oscuro mundo del narcotráfico, pocas figuras han generado tanto misterio como la Barbie. Una mujer que logró un equilibrio inusual entre el poder criminal y la exposición pública. Mientras la mayoría de los líderes de cárteles optan por el anonimato para esquivar la justicia, ella decidió caminar por una línea arriesgada, combinar su liderazgo dentro de Los Costeños con una destacada presencia en redes sociales. Su imagen cautivaba a miles. En OnlyFans, publicaba contenido que mostraba un lado aparentemente glamuroso y accesible, pero detrás de esas publicaciones se escondía una vida de control territorial, sicariato y narcotráfico. La contradicción entre la dulzura que proyectaba en sus fotografías y la violencia que ejercía como líder de sicarios desafiaba cualquier percepción tradicional del crimen organizado. ¿Cómo logró consolidar su autoridad en un entorno dominado por hombres? La Barbie utilizaba su carisma y habilidad para conectar con las personas, tanto dentro como fuera del cártel, pero lo que realmente despertó el interés público y de las autoridades fue su capacidad para construir un imperio criminal, mientras mantenía una fachada atractiva en plataformas digitales. Los rumores sobre su doble vida comenzaron a propagarse. Desde lujosas fotografías hasta mensajes que parecían inofensivos, cada publicación reforzaba su magnetismo y al mismo tiempo atraía una atención peligrosa. ¿Qué papel jugaban las redes sociales en su estrategia? ¿Eran solo una herramienta para la vanidad o un mecanismo sofisticado para expandir su influencia? Las respuestas a estas preguntas están profundamente ligadas al crecimiento de Los Costeños, el cártel que permitió a la Barbie florecer. Pero su historia apenas comienza. Y cada capa que se desvela, revela un retrato más complejo de una mujer que dominó dos mundos contradictorios, el crimen y la admiración pública. Los Costeños son una de las organizaciones criminales más influyentes en la costa mexicana. Surgidos como una facción menor, lograron consolidarse a través de estrategias agresivas de control territorial y alianzas estratégicas. Su expansión no solo impactó la región costera, sino que también dejó un rastro de violencia y corrupción que alarmó a las autoridades y a la población local. El ascenso de la Barbie dentro de esta organización no fue una casualidad. Desde los primeros años, los costeños se caracterizaron por identificar talento y ambición entre sus filas, sin importar género o antecedentes. Fue en este entorno donde la Barbie se integró, primero como colaboradora, ganándose la confianza de los líderes del cártel. A diferencia de otras organizaciones criminales, los costeños operan bajo una estructura flexible que permite la descentralización del poder. Esta flexibilidad fue clave para que figuras como la Barbie ascendieran rápidamente en las jerarquías. Mientras los líderes tradicionales manejaban el tráfico de drogas y las finanzas, ella asumió el control de un grupo de sicarios, estableciendo su dominio en la región. El poder de los costeños radica en su capacidad para controlar no solo las rutas de narcotráfico, sino también comunidades enteras. A través de tácticas de extorsión, amenazas y violencia, establecieron un régimen de miedo en las localidades costeras. Estas acciones aseguraban el flujo constante de ingresos y mantenían alejadas a las autoridades. El ascenso de la Barbie fue meticulosamente calculado. Su habilidad para ganarse la lealtad de sus hombres y manejar situaciones de alto riesgo la convirtió en una pieza clave dentro del cártel. Pero lo que realmente la diferenciaba era su enfoque moderno. Mientras otros operaban desde las sombras, ella utilizaba las redes sociales como un arma más en su arsenal. En lugar de esconderse, la Barbie cultivó una imagen pública que desafiaba los estereotipos del narcotráfico. Esto le permitió atraer atención, pero también le brindó una capa de protección. Mientras más visible era, más difícil resultaba para sus enemigos atacar sin levantar sospechas. Los costeños no solo traficaban drogas, su influencia se extendía a otras actividades ilícitas, como el contrabando de armas y la explotación de recursos naturales. Controlaban puertos clave, que funcionaban como puertas de entrada y salida para cargamentos ilegales. Este dominio era esencial para mantener su posición en el panorama criminal de México. La Barbie, con su rol como líder de sicarios, jugó un papel crucial en proteger estos territorios. Coordinaba operativos para eliminar a competidores y reforzaba la presencia del cártel en áreas estratégicas. Pero su verdadera fuerza residía en su capacidad para mantener la lealtad de su equipo, utilizando tanto el miedo como la recompensa para consolidar su liderazgo. Con el tiempo, el poder de los costeños comenzó a llamar la atención de las autoridades federales.
Las investigaciones revelaron que su estructura era más compleja de lo que se pensaba inicialmente, y el nombre de la Barbie surgió como una de las figuras clave detrás de las operaciones en la costa. Sin embargo, identificarla no fue fácil. Su habilidad para moverse entre dos mundos, el criminal y el público, complicó los esfuerzos por rastrear sus actividades. Mientras tanto, la organización seguía expandiéndose, consolidando su dominio en la región. A medida que los costeños ganaban terreno, la figura de la Barbie se convertía en un enigma para las autoridades. Su capacidad para mantener el equilibrio entre su rol como líder criminal y su presencia en redes sociales despertaba más preguntas que respuestas. ¿Cómo lograba operar con tanta libertad? ¿Qué tan profundo era su impacto dentro del cártel? La Barbie, quien ya se había consolidado como una figura central dentro de los costeños, desempeñaba un papel que iba más allá de lo convencional en el mundo del narcotráfico. Su apariencia y personalidad carismática eran herramientas que utilizaba con habilidad para enmascarar una red de operaciones ilegales que operaba con precisión casi quirúrgica. Su vida pública como creadora de contenido en OnlyFans servía como fachada para las actividades ilícitas que realizaba en las sombras. Desde su posición privilegiada dentro de los costeños, la Barbie dirigía una maquinaria bien engrasada que abarcaba desde el contrabando de drogas hasta asesinatos selectivos. Su equipo de sicarios, compuesto por hombres leales y entrenados, ejecutaba órdenes que iban desde la eliminación de rivales hasta la intimidación de comerciantes y líderes comunitarios que se resistían a las extorsiones del cártel. Es que yo no te voy a devolver una paisano y haz lo que tú quieras, ya, así. Haz lo que a ti se te dé la gana, no te voy a devolver una y aquí te voy a estar esperando ya. Las rutas de tráfico que controlaba estaban diseñadas estratégicamente para garantizar el flujo constante de drogas hacia Estados Unidos, con puertos clave en la costa sirviendo como puntos de entrada y salida. Estas rutas eran altamente disputadas, y la Barbie jugaba un papel fundamental en defenderlas mediante el uso de la fuerza y la estrategia. Era conocida por planificar operativos que mezclaban tecnología, inteligencia y violencia calculada. Los costeños no operaban de manera aislada, y la Barbie era una pieza clave en el mantenimiento de relaciones con otros grupos criminales. A través de acuerdos y alianzas, lograba asegurar el acceso a nuevas rutas, armamento y recursos. Estos pactos, sin embargo, no estaban exentos de tensiones. Hubo enfrentamientos con otros cárteles que amenazaban con desestabilizar la región, y en esos momentos, la Barbie se destacaba por su capacidad para negociar, o en su defecto, imponer la voluntad de los costeños. El tráfico de drogas era solo una parte del esquema criminal. La Barbie también supervisaba operaciones de contrabando de armas y mercancías de alto valor, utilizando su influencia para corromper a autoridades locales y garantizar que los envíos llegaran a sus destinos. Aproximadamente realizamos 25 o 30 interceptaciones, ya, porque a cada rato ellos vivían cambiando de abonados telefónicos. Las redes de corrupción que manejaba se extendían a policías, funcionarios de aduanas e incluso miembros del ejército, quienes permitían que los costeños operaran con relativa impunidad en ciertas zonas. Además, utilizaba su conocimiento de redes sociales para establecer comunicaciones codificadas y dirigir operaciones sin levantar sospechas. Estas plataformas se convirtieron en herramientas tanto para mantener el control interno como para vigilar las actividades de las autoridades y grupos rivales. Aunque la Barbie se encontraba profundamente inmersa en actividades criminales, su enfoque era marcadamente estratégico. Era reconocida por su habilidad para innovar dentro de un entorno conocido por ser tradicionalmente rígido. Desde el uso de redes sociales hasta la diversificación de ingresos ilícitos, demostraba una visión empresarial que rompía con los moldes establecidos. Sus actividades en OnlyFans no eran solo una fuente de ingresos adicionales, también funcionaban como un medio para reclutar informantes y colaboradores, quienes, atraídos por su apariencia y carisma, terminaban proporcionando información valiosa o participando en las operaciones del cártel. Este uso calculado de su imagen pública le permitió consolidar una red de aliados que iba más allá de las fronteras de los costeños. El poder de los costeños, y específicamente de la Barbie, no solo se basaba en las operaciones de tráfico y contrabando, sino también en el control territorial ejercido mediante la violencia. Las comunidades costeras vivían bajo un estado de constante intimidación, donde las extorsiones eran la norma y la resistencia se pagaba con sangre. Uno de los métodos más efectivos de la Barbie para mantener el control era el despliegue de sicarios en áreas clave, asegurando que cualquier señal de insubordinación fuera sofocada rápidamente. Si te interesa, yo te digo
cuánto coge cada uno, tú se los surtes y ahí yo me gano el poquito y tú sí pillas. Los testimonios de habitantes locales revelan un panorama desolador, donde la presencia del cártel era omnipresente y las autoridades locales parecían incapaces de intervenir. A medida que las operaciones de la Barbie se expandían y su notoriedad crecía, las autoridades comenzaron a seguirle la pista. Su presencia en redes sociales, aunque cuidadosamente diseñada, empezó a generar interés en las fuerzas de seguridad. Fotografías de lujo, viajes y reuniones con figuras sospechosas despertaron sospechas que llevaron a una investigación más profunda. Además, las actividades de los costeños en áreas estratégicas de la costa comenzaron a generar conflictos con otras organizaciones criminales, lo que atrajo aún más la atención del gobierno. Informantes dentro de la organización empezaron a proporcionar detalles sobre el alcance del poder de la Barbie, y las autoridades intensificaron su vigilancia. La contradicción entre su vida pública y sus actividades clandestinas era una de las características más intrigantes de la Barbie. Mientras en redes sociales mostraba un estilo de vida que parecía superficial y glamoroso, en la realidad manejaba operaciones que involucraban riesgos constantes y decisiones que podían costar vidas. Esta dualidad la convertía en un blanco difícil de capturar, ya que su presencia en plataformas digitales actuaba como una cortina de humo que distraía a sus enemigos y mantenía una apariencia de inocencia ante quienes no estaban familiarizados con su verdadera naturaleza. La Barbie estaba en la cúspide de su poder, pero su creciente notoriedad también significaba que estaba bajo una vigilancia cada vez mayor. Las autoridades, con la ayuda de información proveniente de otros cárteles y de miembros disidentes de los costeños, comenzaron a armar un caso sólido contra ella. Su habilidad para manejar operaciones complejas y su control sobre los costeños habían llevado a la Barbie a un lugar de prominencia que pocos alcanzan en el mundo del crimen organizado. Sin embargo, esta misma exposición sería su eventual talón de Aquiles, marcando el inicio del fin de su reinado en las sombras del narcotráfico. La Barbie había logrado establecerse como una figura central en el crimen organizado de México, mezclando carisma, violencia y estrategia en una combinación que desafiaba las normas del narcotráfico. Pero las primeras grietas en su fachada comenzaban a aparecer, y el desenlace estaba cada vez más cerca. El auge de la Barbie en el mundo del narcotráfico llegó a un punto crítico cuando las autoridades intensificaron su persecución. Su estilo de vida ostentoso y su exposición en redes sociales, aunque bien calculados, se convirtieron en factores que facilitaron su localización. La inteligencia gubernamental empezó a cruzar datos provenientes de informantes, seguimientos y análisis de sus publicaciones digitales, lo que permitió identificar patrones en sus movimientos y puntos estratégicos de operación. Conscientes del cerco que se estrechaba a su alrededor, la Barbie tomó medidas extremas para evitar su captura. Cambió de residencia constantemente y utilizó su red de contactos corruptos para mantenerse informada sobre los operativos en su contra. Sin embargo, las fracturas internas dentro de los costeños comenzaron a complicar su situación. Algunos de sus colaboradores más cercanos, atraídos por promesas de inmunidad y recompensas, comenzaron a proporcionar información crucial a las autoridades. La presión aumentó cuando un operativo en la costa resultó en la incautación de un importante cargamento de drogas. Este golpe debilitó las finanzas del grupo y forzó a la Barbie a tomar decisiones precipitadas. En un intento por protegerse, ordenó la eliminación de varios presuntos traidores dentro de la organización, lo que desató una ola de desconfianza y caos interno. Los rumores sobre su caída comenzaron a circular entre sus enemigos y aliados por igual, y su posición de poder se volvió cada vez más vulnerable. Finalmente, la fuga de la Barbie alcanzó su clímax en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas en una de sus propiedades en las afueras de una zona costera. Durante semanas, había logrado evitar el contacto directo con las autoridades, pero un error de cálculo en sus movimientos la dejó expuesta. A pesar de intentar resistir, la superioridad táctica y numérica de los agentes resultó implacable. La captura de la Barbie se llevó a cabo con un despliegue masivo, poniendo fin a su carrera como una de las figuras más influyentes del narcotráfico. La operación fue ampliamente difundida en medios nacionales e internacionales, mostrando a una mujer que, aunque mantenía su porte característico, no podía ocultar el desgaste de años de vida al margen de la ley. Su caída marcó un hito en la lucha contra los costeños, pero también dejó un vacío de poder que pronto desencadenaría una serie de enfrentamientos internos y externos. Con la Barbie fuera de juego, los costeños enfrentaron una crisis sin precedentes. Su liderazgo, basado en una combinación de carisma y control férreo, había mantenido la cohesión del grupo a pesar de las tensiones internas.
Sin embargo, su ausencia dejó al descubierto profundas fracturas que rápidamente se convirtieron en conflictos abiertos. Los lugartenientes más ambiciosos comenzaron a disputarse el control del cártel, lo que resultó en enfrentamientos violentos que debilitaron aún más su estructura. Las alianzas que la Barbie había forjado con otros cárteles también se tambalearon, ya que sin su capacidad de negociación, las relaciones se tornaron tensas y en algunos casos se rompieron por completo. Esta mujer verdaderamente era muy peligrosa, pero ¿cuál era el peligro de ella? Que informaba para realizar de pronto los objetivos selectivos que ella constataba y analizaba. Además, las autoridades aprovecharon el momento de inestabilidad para intensificar los operativos contra los costeños. La captura de varios líderes menores y la desarticulación de redes de tráfico clave llevaron al cártel al borde del colapso. En cuestión de meses, lo que había sido una organización poderosa y temida, quedó reducida a una sombra de su antiguo esplendor, marcando el inicio de una nueva era en el panorama del narcotráfico en la región. La captura de la Barbie marcó un antes y un después en el panorama del narcotráfico en la costa mexicana. Su figura, que representaba una inusual combinación de poder, influencia y exposición pública, dejó una huella imborrable en la historia del crimen organizado. Aunque su detención fue celebrada como un triunfo por las autoridades, también puso en evidencia los retos constantes en la lucha contra los cárteles. Para los costeños, la caída de la Barbie significó un golpe demoledor. La organización, que había alcanzado su apogeo bajo su liderazgo, se fragmentó rápidamente. Los vacíos de poder generaron conflictos internos y la atención de grupos rivales, quienes aprovecharon la oportunidad para disputarse el control de los territorios clave. Sin embargo, lejos de significar la erradicación del grupo, estos eventos dieron lugar a una nueva generación de líderes, menos visibles pero igualmente peligrosos. El caso de la Barbie dejó lecciones claras para las autoridades. Por un lado, mostró la efectividad del rastreo digital y la importancia de atacar las estructuras de comunicación de los cárteles. Por otro, dejó en evidencia cómo las figuras carismáticas pueden moldear la percepción pública del crimen organizado, mezclando poder y notoriedad en formas que antes parecían imposibles. A pesar de su captura, el narcotráfico en la región no desapareció. Las operaciones criminales se adaptaron y nuevos actores ocuparon los espacios que quedaron vacíos. Sin embargo, la historia de la Barbie sigue siendo un recordatorio de que incluso las figuras más poderosas y sofisticadas del crimen están condenadas a caer tarde o temprano. La lucha continúa, y aunque su nombre ahora es parte del pasado, el impacto de su legado resuena en un presente lleno de desafíos.